En el trasnoche nos tomamos la vida con psicología, con Claudio Cornejo. Claudio Cornejo, psicólogo, amigo de la casa, panelista estable del trasnoche, a quien recibimos como siempre con un fuerte abrazo y un aplauso a la distancia. Bienvenido, Claudio, ¿cómo le va? Muy bien, pues, muy bien. Como dice, nos tomamos la vida con psicología, que partimos con esto. Sí, por supuesto, eso es lo importante. Y para tomarse la vida con psicología hay que necesariamente ir al origen de la vida. Cuando todos nosotros en su momento fuimos niños, niñas, nuestra temprana edad y también cómo van influyendo la visión y los roles de nuestros padres en nosotros mismos a nivel psicológico, psicoemocional. En eso va a girar la conversación hoy, Claudio, un tema interesante porque muchas veces lo que nos sucede siendo adultos o jóvenes tiene su semilla puesta justamente en la infancia, ¿no? Así es. Todo lo que somos en general está construido desde los primeros años, desde las personas significativas que son para nosotros. Por ejemplo, papá, mamá, tío, abuelo, quien nos haya criado, nos va dando un modelo de cómo debemos enfrentar la vida, cómo aprendemos a enfrentar o también a esquivarla, o, en fin, todo lo aprendemos ahí, en la cuna. Y que cuando llega la adolescencia uno tiende a rebelarse frente a esos modelos. Por eso los jóvenes se ponen rebeldes, qué sé yo, no le creen a papá ni a la mamá. Eso empieza como a los 10 años, 11 años. Y termina la adolescencia por ahí por los 19 años más o menos, en donde el joven pasa más bien a reconciliarse un poco con la imagen paterna, materna, y sigue su vida. Pero eso no siempre se da así tan fácilmente, porque muchas veces o muchísimas veces asumimos el rol, la conducta heredada por los padres, por el padre y la madre. El padre y la madre no necesariamente real, sino más bien simbólico, porque el padre real es el que está ahí, la mamá es la que está ahí, el papá que vamos a celebrar unos días más, la mamá que celebramos hace unos días atrás, pero el papá simbólico es el papá que tengo introyectado, el que tengo dentro, porque cuando miro de afuera digo, esta porquería de papá que tengo, o ese gran maravilloso papá que tengo, Claro. Pero tiene que ver con lo que yo construyo en mi mente de cómo debe ser un papá y una mamá. Y es ahí en donde muchísimas veces podemos despotricar contra los padres, en donde hay algo de conciencia, porque decimos, todos los traumas que tengo es por el producto de ellos, que está bien, pero no maduro, porque me quedo pegado en lo que me dejaron mis padres y quedo un poco en la etapa adolescente, criticando a los padres y no pudiendo hacerme cargo de mis emociones y de mi experiencia. Ese es un caso, pero otro caso es cuando no me doy cuenta lo que han influido mis padres en mí y sigo repitiendo modelos. Mi padre era golpeador, yo también golpeo. Mi padre era sumiso, yo soy sumiso. Mi mamá era castigadora, soy castigadora. En fin, mi papá era alcohólico, busqué una pareja alcohólica. Vamos repitiendo siempre los modelos si es que no tomamos conciencia de qué es lo que yo quiero cambiar. Y generalmente decimos, yo no quiero ser como mi padre, pero cuando uno empieza a mirar los modelos familiares, hay muchos esquemas aprendidos de nuestros padres. Claro, cuando uno se pone a revisar un poco la historia familiar, Claudio, vemos la repetición, como tú dices, de varios patrones, pero esa ruptura de cadena, ese poder despojarse de esa historia que no fue nuestra, pero que parece que está metida en nuestra piel, en nuestro ADN, cuesta mucho. Hay un momento de quiebra, hay un punto de inflexión en general a cierta edad, o bien requiere también la toma de conciencia de esa persona y decir, ojo, que si conmigo fueron así, yo no tengo por qué repetirlo. Para bien o para mal, se puede tomar de ambas veredas. ¿Cuesta mucho ese proceso? Es que en teoría todos rompemos con este patrón, con ese esquema. Ya. Porque todos conscientemente decimos, yo no quiero ser como mi padre o como mi madre, o yo quiero ser como ellos. Pero estos modelos son más internos, más profundos, en donde la persona dice, yo no hago lo mismo, pero terminan haciendo, por ejemplo, lo contrario. Mi papá fue súper castigador y controlador, yo no castigo ni controlo. Es decir, es lo mismo, pero es la otra cara de la moneda. Lo que me hicieron a mí, no quiero que mis hijos pasen por lo mismo. Y hago el mismo mal, pero al revés. Claro, sí. Porque
lo que interesa en esto es, cuando yo atiendo niños y generalmente atiendo fundamentalmente a los padres, yo pongo este ejemplo siempre que, yo digo, si tu mamá eres gata y tu papá eres perro, tú como gata vas a querer darle a tu hijo leche y pescados y el papá va a querer darle carne y huesos. Claro. Y ahí empieza cada uno a luchar por cómo hay que educar al hijo de acuerdo a lo que ellos consideran que es importante. Y puede pasar toda la vida luchando y el niño queda aprendiendo que discuten por él, que la mamá es más agresiva, el papá más agresivo, más sumiso, más callado, que toma liderazgo, no toma liderazgo. Pero los papás no se han dado cuenta que su hijo no es perro ni gato, que es chancho. Por tanto, el chancho come otras cosas, tiene otra cultura, otra forma de vivir, en fin. Es decir, cuando este chanchito aprende a darse cuenta que la formación que tienen sus padres no me sirve necesariamente porque es otra cultura, yo saco lo que es bueno de mi papá y de mi mamá para poder mantenerlo como algo valioso, como algo importante, pero también voy a despejar lo que no me sirve a mí por contexto, por cultura, por educación, por geografía, en fin. Los papás, hay 20 años de generación distinta de forma de pensar. Y cuando este adulto queda pegado un poco en la adolescencia, todo lo que dice el papá y la mamá lo sienten como que todavía lo controlan, como que todavía lo mandan. Dice, yo tengo 40 años y cuando voy donde mi mamá y mi papá me dicen lo que debo hacer. Claro. No, Sí. no te dicen lo que debo hacer. El papá siempre va a decir lo que dice un papá, lo que dice una mamá. ¿Por qué tú tienes que sentir que te controlan si tú eres adulto? Tú dirás, ya papá, sí, tienes razón papá, gracias por el consejo. Recibo la buena intención, no necesariamente el consejo. Pero cuando este adulto ha quedado pegado un poco en eso, todavía sigue luchando contra su padre y su madre porque todavía se siente un adolescente. Ahora, Claudio, cuando hablamos, por ejemplo, de la repetición de ciertas conductas, de ciertos patrones, también podemos, de manera casi simultánea, reconocer ciertos traumas. Muchas veces uno no se da cuenta en su forma de actuar que no solamente está repitiendo ciertos modelos aprendidos o mal aprendidos, que casi pasaron hasta como por osmosis, o sea, como que mi padre y mi madre me lo transmitió sin yo pedirlo ni quererlo. Pero también, ¿cómo ir identificando en el tiempo, ya cuando uno puede volverse más adulto, quizás más grande ya, ciertos traumas? ¿Es fácil identificar hasta cierto punto algunos traumas de niñez que tenemos justamente con el rol de nuestros padres, de nuestra madre en la vida, o incluso la ausencia de una figura paterna o materna puede generar alguna huella que cueste borrar porque además es muy dificultoso identificarla? Bueno, tenemos como dos caminos, pero cuando tú hablas, siempre hay una figura paterna y materna porque la construimos simbólicamente. Es decir, a mí me hubiera gustado que mi padre hubiera sido como el de mi amigo, porque nunca tuve padre. Por lo tanto, tengo una imagen de padre en mi mente. Me hubiera gustado que mi madre hubiera sido como la de la vecina, porque esa sí era una buena madre. Tengo en mi mente una imagen de madre también. Eso siempre construimos. Buena o mala imagen, pero está ahí. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta de los traumas? Lo más simple es cuando sé que tengo un trauma. Cuando evito discusiones, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en mi casa siempre peleaban y yo lo escondía debajo de la cama porque era chico. Entonces, mi papá llegaba apurado y frente a los gritos, cada vez que alguien levanta la voz, me viene miedo. La persona lo recuerda claramente y es fácil buscarle solución porque tiene la causa y tiene el miedo que le provoca eso. Entonces en su casa ha sido sumisa o sumiso precisamente para llevar la fiesta en paz, como dice la gente, pero no tiene la herramienta para poder dialogar, negociar, conversar, porque el miedo es tan potente que se termina anulando como persona. Pero ahí está claro. En otros casos no está clara la causa porque son traumas más no tan evidentes. El papá nunca llegó curado, el papá era buena persona, la mamá también, pero en su modo de relacionarse quizás eran poco operantes, cada uno se enojaba y se amurraba, y cuando estoy en una nueva pareja, y cuando mi señora me dice tal cosa, yo me enojo y me amurro, y pasan 2 días, 3 días, y ya a mi señora se le pasó el enojo, entonces yo vuelvo otra vez a establecer una comunicación, pero después de 5 años, 8 años, en donde siempre me he hecho el leso, empieza eso a complicar y en la relación se empieza a notar mis fallas
porque me están criticando, porque me siguen criticando, porque se generan conflictos abiertos o muy disimulados, pero tú sientes que algo va mal. Ahí entonces hay que revisar qué está pasando, pero no partir culpando al otro, sino buscando qué puedo hacer yo para mejorar esto. Ahora, Una pareja, ¿sí? No, adelante, adelante. Una pareja que estoy atendiendo, muy buenas personas, un saludo, no decir un nombre, pero ellos van a saber que son ellos. Sí. Llegaron porque ella quería separarse de él, porque él era no salía nunca con ella. Así, y varios años, 24 años de pareja. ¿Ya? Porque no salía nunca con ella. Y yo decía, pero yo te doy todo, yo voy a buscar a los niños, yo ayudo a hacer aseo, o almuerzo, porque cada uno tiene distintos negocios. No sé qué más quieres. Pero yo decía, yo te quiero a ti. No quiero que hagas cosas por mí o para mí. Te quiero a ti. Es decir, sacamos juntos un rato, sacamos de paseo. Y él decía, lo reconocía muy bien porque él es muy buena persona y hay cosas que el hombre no nos damos cuenta. Entonces decía, sí, yo fui pajarón, porque no me di cuenta que lo que dice ella es cierto. Es decir, salimos ya a tomar 11, no fue bien. Me sentí bien. Y la señora en la segunda sesión ya se sentía feliz. ¿Por qué? Porque hay cosas que dice una mujer que los hombres no captamos, o al revés. Entonces, ¿qué se está repitiendo en él? Un esquema familiar, quizás, claro. Un esquema de ella, que para ella es importante socializar, estar con su pareja, con sus amigos, y él era al revés. Entonces, a partir de una simple conversación conmigo, pudieron ellos generarse la comunicación. Ya nos vamos viendo cada 15 días, y cada un mes después, o cada 2 meses, no sé, para ir viendo cómo avanzan en sus tareas, pero era una cosa muy simple, pero que estaba llevando a una ruptura de pareja por solamente repetir modelos que eran familiares, que ahí era muy simple, entonces fue fácil la solución. Ahora, Claudio, me hacen la consulta del alcance también a través de mis redes sociales personales sobre hasta qué edad más o menos es importante tratar de que nuestros hijos, nuestros niños, niñas, no estén expuestos a ciertos momentos de, por ejemplo, de, qué sé yo, a ver, voy a reformular la pregunta, Claudio. Me preguntan en rigor, ¿hasta qué edad se puede trabajar en darle momentos más tranquilos a nuestros hijos que no lo afecten de manera tan potente? No sé si se entiende la pregunta. Trato de interpretar lo que me dice acá el auditor. Por ejemplo, que dijéramos, no sé, si el niño se vio expuesto a conductas violentas en su hogar hasta los 7 años, 9 años, 10 años, hasta ahí ya quedó marcado. ¿O hasta qué edad también se puede evitar esa huella? Bueno, podríamos entenderlo un poco primero. Hay padres que disimulan lo que pasa en la familia. Sí, claro. Pelean a la vuelta de la esquina, sacan la mugre y llegan haciendo los lesos frente a los hijos. Sí, sucede mucho eso, ¿eh? O cuando los niños se duermen, después se encierran en la pieza a discutir o pelear. Creo que ahí hay que decirle a los hijos lo que pasa. En términos simples, el papá con la mamá está enojado porque la mamá se enojó por tal cosa, yo me enojé por tal cosa, cuando yo me enojo me pongo un poco pesado, o levanto un poco la voz, ¿qué es lo que te pasa a ti también, como eres chiquito? Explicar, porque el niño va a comprender que las emociones de los padres son un poco las emociones de él, y que obviamente los papás van a tener el cuidado necesario de explicar y no descontrolarse frente a los niños, claro está. Claro. Pero siempre darle alguna explicación, porque si no los niños captan siempre lo peor en cualquier cosa. Es decir, un amigo va a llegar a juntarse contigo y no llegó, pasó media hora, tú dices, le pasó algo, y no, a lo mejor se lo olvidó. Pero si un niño chico que no tiene el lenguaje desarrollado, que no puede entender las emociones, siente que a los papás les pasa algo terrible, y es tan fácil decirle, mira, no nos enojamos con la mamá, porque y listo. Entonces siempre esa comunicación tiene que estar para que los niños aprendan también a plantear sus emociones, a canalizarlas, a poder compartirlas, ya sean buenas, negativas, en fin. Pero si las discusiones son más serias, obviamente van a terminar afectando al niño a cualquier edad, especialmente en los primeros años. Porque el niño, 3 años, 5 años, 7 años, vive en un mundo donde es muy indefenso. El niño a los 5 años, 6 años empieza a tener conceptos de muerte. Y si el papá lo ve enfermo, a la mamá enferma, o ven que se violentan o que hay un golpe, el niño siente que sus padres se matan, se mueren, y se queda solo.
Entonces, obviamente cuando hablamos de agresión física, obviamente que es terrible, o verbal, ya el niño está sufriendo un montón de cosas. Ahora, Claudio, para ir cerrando también este espacio de conversación, sabemos que las generaciones más recientes de padres más modernos tienen otra mirada, se han acuñado conceptos como la responsabilidad también afectiva en la crianza, padres que no son castigadores, sino que más bien conversan, son más cercanos, tienen una mirada mucho más amplia de las emociones de sus hijos. ¿Cuál sería el consejo final, la recomendación a modo de resumen para todos aquellos padres o madres que se van a iniciar o bien que ya tienen un tiempo a sus hijos ya con ellos y quieren empezar a cambiar ciertas conductas en cuanto a cómo influyen en la formación psicoemocional de sus pequeños? Me parece muy bien lo que tú dices, porque los padres nuevos ya no pueden decir que no me enseñan a ser padres, porque enseñan en todas partes. Antes los papás decían eso, nadie me enseña a ser padre. Ahora sí, en todas partes se enseña a ser padre. Por eso es importante buscar orientación. Voy a tener un chanchito, entonces, ¿cómo se alimentan los chanchitos? ¿Qué le pasa a los chanchitos cuando tienen 3 años, 5 años, 7 años, cuando tienen 14 años, 13 años? Hay pacientes que atiendo que tienen 12 años, 13 años, 14 años, que van en busca de poder orientar su desarrollo y conversan sus temas, están en octavo básico, primero medio, y entran ahí a la consulta y se van expresando y van desarrollando esas habilidades comunicacionales, pero siempre es importante que los padres estén a cargo del proceso educativo. Los niños no crecen solos, no crecen como el pasto en el invierno que crece descontrolado y se seca en verano. No, el niño hay que cuidarlo, educarlo, claro, entender en qué etapa está, por qué el niño hace tal cosa a tal edad. En fin, hay mucha información sobre eso y se transforma en un trabajo muy interesante cuando nos hacemos cargo profundamente de la educación de los hijos. Hacerse cargo, el concepto clave. Gracias, Claudio, por estar con nosotros. Claudio Cornejo, psicólogo, por supuesto, hoy hablando de la importancia de la formación psicoemocional en nuestros niños y cómo también como padres y madres influimos en ese proceso que después tiene una larga data. Un abrazo grande, Claudio, que tengas un gran domingo. Que estén muy bien todos ustedes y también un buen descanso. Chao, chao. Muchas gracias por estar con nosotros.